Antes de hablar del desarrollo web como tal, es importante entender cómo funciona Internet. A Internet se le conoce como la red global de computadores interconectados, pero para ser más exactos, Internet es una red compuesta de muchas redes. Veamos el siguiente diagrama que empieza por dos casas, digamos tu casa y la de tu vecino, y esas casas tienen unos dispositivos que seguramente están conectados a través de una red Wi-Fi, pero para poder acceder a Internet, estas casas necesitan contratar un servicio de Internet con un ISP. Un ISP es un Internet Service Provider, que son las empresas que conocemos como Claro, Movistar o Tigo, y que ofrecen ese servicio de Internet. Ellos generalmente ya han instalado una infraestructura física como fibra óptica u otra, y en cada caso, en cada punto que quiera tener acceso a Internet, instalan generalmente dos dispositivos. Un router, que es el que crea la red local Wi-Fi, y un modem, que es el que le da el acceso a la red del ISP y por lo tanto a Internet. Y esos ISPs se conectan a través de otras empresas llamadas NSPs, Network Service Provider, y esos NSPs se interconectan entre ellos para crear como toda la red que hoy conocemos como Internet. Un ISP incluso puede estar conectado a varios NSPs por si alguno de ellos falla. También puedes acceder a Internet a través de tu teléfono móvil, por la red celular, a través de tu operador móvil. Y ese operador móvil seguramente se conecta a Internet a través de un ISP o a través de un NSP, cualquiera de las dos. Pero quizá los dispositivos más importantes en este diagrama son los enrutadores, los routers, que ves ahí en naranja. Y es gracias a los enrutadores que podemos acceder a Internet por diferentes medios, por ejemplo la red celular, Wi-Fi, fibra óptica, etc. Y mientras que un enrutador para una casa es muy económico, digamos que puede costar unas decenas de dólares o los más costosos unos cientos de dólares por mucho, un enrutador para un ISP puede costar cientos de miles de dólares. Y es por eso que una empresa como Cisco, que quizá tiene la mayor participación en ese mercado de los enrutadores, es tan grande y factura tanto. Hoy en día, en 2018, Cisco cuenta con una valoración de más de 200 billones de dólares. Ahora, todo dispositivo conectado a una red que funcione bajo el esquema TCP/IP, que hoy la mayoría de redes funcionan bajo ese esquema, van a tener una dirección IP única dentro de esa red. Una dirección IP está compuesta de 4 números, cada número de 0 a 255, separados por punto. Y existen rangos de direcciones públicas y rangos para redes locales o privadas, como por ejemplo la red Wi-Fi de tu casa. Y un dispositivo generalmente tiene una IP pública y una IP privada. Y esa información uno la puede consultar ingresando a una página como whatismyip.com. Aquí si ingresas a esta página, él te va a decir cuál es tu IP pública, es decir, la IP pública es la que le asigna a uno el ISP. Y todos los dispositivos que estén conectados por la misma red Wi-Fi van a tener esta misma IP pública. Pero también acá te dice la IP privada o la IP local. Y todos los dispositivos conectados a la misma red van a tener diferente IP privada. Y fíjate que esto comienza con 192.168. Volvamos aquí a la presentación y veamos este mismo diagrama de antes, pero ahora con las IPs públicas y privadas. Fíjate que las IPs que tienen los dispositivos dentro de las casas son privadas. Siempre que veas una IP que comienza por 192.168 es una IP privada, pero a la salida de cada casa está la IP pública, que es la del módem y que es la que asigna el ISP de forma aleatoria y puede cambiar en cualquier momento esa IP. Uno puede solicitar al ISP una IP pública fija, es decir, una IP que nunca cambia, pero eso tiene un costo adicional y realmente no es muy útil en una casa o en una oficina. Entonces, para resumir, una IP puede ser pública o privada y puede ser dinámica o estática. Una IP pública es la que se puede acceder desde Internet, es lo equivalente a una dirección física como la dirección de tu casa. Una IP privada es una dirección IP que se utiliza en una red local o privada, como la red Wi-Fi de una casa.
existen unos rangos de IPs específicos que se pueden utilizar como IPs privadas, ¿no? Y por otro lado, una dirección dinámica es una dirección que puede cambiar en cualquier momento, mientras que una dirección IP estática es una dirección que siempre va a estar asociada al mismo dispositivo, nunca va a cambiar. Y uno puede utilizar las direcciones IPs para ingresar a cualquier sitio web, por ejemplo. El problema es que las direcciones IPs son difíciles de memorizar y es por eso que existen los nombres de dominio como wikipedia.org o twitter.com, que no son más que un alias que se le da a las direcciones IPs. Cualquier persona puede comprar un dominio siempre y cuando esté disponible a través de lo que se conoce como un registrador de dominios. Existen muchísimos registradores de dominio, pero quizá los dos más famosos son Namecheap.com y GoDaddy.com. Entonces uno realmente puede buscar cualquier registrador de dominio y encontrar el dominio que uno quiera y ahí uno lo puede comprar. Un dominio generalmente puede costar entre $3 hasta cientos de miles o millones de dólares dependiendo del dominio que uno quiera comprar, y cualquier registrador de dominio funciona, es decir, no importa realmente en qué registrador de dominio uno compre un dominio. Estos son dos ejemplos, pero existen muchísimos más. Bien, y para saber a qué dirección está asociado un nombre de dominio, se utiliza un servicio llamado DNS o Domain Name Server. La mayoría de ISPs tienen su propio DNS, pero también existen DNS públicos como el de Google o el de Cloudflare. Uno puede configurar las IPs del servicio de DNS que quiere utilizar. Sin embargo, si uno no tiene ninguno configurado, el ISP le asigna uno por defecto. Pero uno puede entrar a la configuración de la red. Por ejemplo, acá entremos a la configuración de la red. Y si vamos acá a avanzado, podemos entrar a esta pantalla, a esta pestaña DNS. Y ahí vemos dos IPs. Esas son las IPs que está utilizando mi máquina para resolver la IP de un nombre de dominio. Cada vez que yo ingreso a una página, él lo primero que hace es ir a alguna de estas IPs y consulta el nombre de dominio la IP a la que está asociada el nombre de dominio a que estoy accediendo. Existen dos, por si alguna falla, intenta con la otra. Pero si uno quiere cambiar, por ejemplo, las Google de Public DNS, uno simplemente configura estas IPs del DNS público de Google, por ejemplo 8.8.8.8 y 8.8.4.4. Uno las configura aquí en esta pantalla y ya estaría utilizando el DNS de Google, que quizás es uno de los más confiables. Mucha gente he visto que cambia su DNS por este de Google o por el de Cloudflare, que el de Cloudflare DNS es creo que 1.1, sí, este es 1.1.1.1, el más rápido y que tiene privacidad, el DNS más rápido y de mayor privacidad, así lo anuncian. Entonces aquí uno pone 1.1.1 y hay otra, debe haber otra, la secundaria, pero aquí no lo veo, creo que es 1100. 1.1 y 1.0.0.1 es el secundario, es la secundaria. Bien, y un DNS no es más que una gran base de datos de nombres de dominios junto a la IP que tiene asociada cada uno de esos dominios. Cuando uno compra un dominio y lo asocia a una IP, ese cambio toma un tiempo mientras que se actualizan todos los DNS del mundo. Pero el servicio de DNS es crítico porque si el DNS está lento, la navegación por internet está lenta. Entonces, si por alguna razón sospechas que tu DNS que el que estás usando es el problema, lo puedes cambiar por alguno de los públicos que vimos ahora, pero es raro que ese sea el problema. Bien, y esa es la forma en que funciona Internet. Uno lo puede comparar con la infraestructura de transporte físico que tenemos en la actualidad, con la diferencia que en vez de transportar mercancía,
en Internet transportamos información. Pero al igual que la mercancía, que puede viajar por tierra, aire o agua, la información en Internet puede viajar por diferentes medios como Wi-Fi, red celular, red satelital, fibra óptica, etc. Y al igual que la red de transporte, que no le importa lo que vaya en los contenedores, Internet es la infraestructura que permite mover esa información, pero a Internet no le importa qué tipo de información uno está transmitiendo por la red. Al que le importa es al que envía y al que recibe, que en Internet sería el transmisor y el receptor respectivamente. Incluso la analogía de almacenar la mercancía en cajas que se almacenan en otras cajas que a su vez se almacenan en contenedores también aplica. La información en Internet viaja en paquetes que se encapsulan en otros paquetes que a su vez se encapsulan en otros paquetes, pero estos son paquetes de información, no paquetes físicos. Y obviamente sobra decir que nadie es dueño de Internet como tal, así como nadie es dueño de la red de transporte físico. Las dos redes están diseñadas de forma descentralizada. Por ejemplo, si por tierra no se puede entregar un paquete a un lugar específico, se podría hacer por aire, pero si eso no es posible, los afectados son únicamente las personas que iban en ese punto, no el resto del mundo. Lo mismo pasa con Internet, si se cae un ISP, los afectados son sus suscriptores, pero el resto de Internet sigue funcionando. Hay unos puntos críticos como los cables submarinos que unen los continentes y que pueden volver la red más lenta, pero hoy quizá el mayor riesgo no es la infraestructura como tal, sino más bien los ataques cibernéticos que puedan ocurrir o la censura que puedan ejercer los países sobre Internet. Sobre Internet se pueden implementar muchas aplicaciones y se han implementado muchas aplicaciones a través de lo que se conoce como protocolos. Y un protocolo no es más que un documento que especifica la estructura y las reglas de los mensajes que se van a intercambiar entre un transmisor y un receptor. Y eso, los protocolos y lo que se implementa sobre Internet es lo que realmente hace interesante a esta red, ¿no? Veamos algunas de esas aplicaciones, digamos los más interesantes en cada década. En el 70 el más popular y la primera aplicación interesante sobre Internet fue el correo electrónico. Se popularizó en los años 70. En los 80 se popularizó el FTP, que es la transferencia de archivos. En los 90 aparece y se populariza el World Wide Web, que ahorita vamos a hablar en más detalle del World Wide Web. En los años 2000 se populariza Voice over IP, que ya existía antes, pero en los 2000 las redes ya eran lo suficientemente rápidas para soportar voz. En el 2010 aparecen las criptomonedas y bueno, quién sabe en el futuro qué otras nuevas aplicaciones vayan a surgir. Eso es todo en este video. En el siguiente vamos a hablar sobre la World Wide Web, que realmente es lo que nos permite hacer aplicaciones web, así que avancemos.